Buenas tardes, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Ayer no pudimos finalmente hablar con vosotros porque tuvimos una reunión que se alargó más de la cuenta. Pero podemos seguir con los temas de ayer y los que podemos comentar del día de hoy. Como interesante, un aspecto básico de la política española. El Poder Judicial no es independiente. Desde hace muchísimos años lo hemos comentado muchas veces. En este movimiento científico populista, sin dudas de ninguna clase, que es el movimiento Siete Jaques. Estamos preocupados sencillamente porque un país de 46 millones de habitantes no puede vivir, no puede funcionar sin un poder judicial constitucional independiente, y si no estamos ante el grave dilema de que España no es un Estado de Derecho. Es demencial ver lo que se dice en el Parlamento español. Por ejemplo, cuando la vicepresidenta opositora, que en la vida ha pegado un palo al agua, quiero decir que en la vida ha trabajado en la vida real, que es el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, el mundo de la abogacía, el mundo de las construcciones, el mundo de los bienes de equipo, el mundo de los puertos. Cuando no has trabajado nunca en nada, tienes un serio problema. Y más para ejercer de política. Hay que tener mucha cara para decir en el Parlamento que el gobierno de España se preocupa de que la presidencia y la vicepresidencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y, lógicamente, Consejo General del Poder Judicial funcionan con independencia porque el gobierno se preocupa de que no tengan presiones de ninguna clase. No se lo cree ni su madre, pero hay que aguantar esta sandez en plena sede parlamentaria. Hoy hemos visto una vez más al ministro de Justicia, un ministro de Justicia que jamás debió serlo. Nombre protegido precisamente por la vicepresidenta con un único fin: defender a todos los corruptos, que los hay por miles en el Partido Popular, especialmente en los altos cargos. El único sentido que vemos en un gobierno español con Mariano Rajoy al frente es tratar de proteger a los altos cargos del Partido Popular. Aquí no hay política que valga. Aquí hace tiempo que dejamos de tener política. Ponerse en manos de Angela Merkel ha sido el mayor error que se podía cometer en España, y cada día que pasa van empeorándose las circunstancias que tenemos que vivir. Porque la realidad es que no hay gobierno que haga una gestión mínimamente eficiente. No tenemos ninguna duda de esto. Pero lo que más cabrea es que el ministro de Justicia apoye al fiscal general del Estado, que también tiene una cara que se la pisa. Quiero decir, en vez de hacer lo que le pedimos, que haga el favor de investigar, por ejemplo, los créditos, todos los créditos de Bankia y de Caja de Madrid, que sería su obligación investigarlos, se dedica a atacar a fiscales que han tomado decisiones, por ejemplo, en el caso Púnica, contra el presidente de la Comunidad de Murcia. Han tomado una decisión de apoyar al juez que lleva el caso, Eloy Velasco, y sin embargo el ministro de Justicia, por llamarle de alguna manera, apoya al fiscal general del Estado y a su equipo de fiscales, que desautorizan a las fiscales y encima se cabrea porque éstas digan que no están de acuerdo con lo que está diciendo. Y es que no acaba de entender que en un país que se ha convertido, sin dudas de ninguna clase, en una olla a presión, un ministro de Justicia no puede interferir la acción de la justicia y menos opinar sobre los fiscales o sobre los jueces. Un poco complicado, porque este señor ya estuvo en el Ministerio de Fomento a las órdenes de la que hoy es presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Y qué funciones desarrolló allí?
Pues las mismas que está haciendo en estos momentos. Siempre a las órdenes de la vicepresidenta del gobierno, en aquel momento hizo todo lo posible y lo imposible porque en el accidente mortal con 80 muertos del Talgo Albia en Santiago de Compostela, en Angrois, como recordaréis, hubo interferencias de todo tipo y variedad en el juzgado que llevaba el caso, hasta el punto de que el juez se largó, dejó a otro, que si no se ha alargado es porque no ha podido todavía, pero lo cierto es que la justicia está completamente interferida por el poder político. Y este ministro de Justicia actual ya estuvo haciendo esta labor cuando estaba de subsecretario en el Ministerio de Fomento. Como es natural, tenemos informaciones de todo tipo y variedad, de gente que ha estado en el ministerio, de las empresas que han estado en el ministerio, de lo que se ha dicho en el ministerio y por qué en el fondo la investigación judicial no va muy adelante. Es terrible que en este país todos los grandes temas, todos terminan resolviéndose en la Unión Europea. Nosotros que como movimiento científico populista 7 jaques no hemos creído nunca en Europa, tenemos que reconocer que al menos la justicia deja en evidencia una y otra vez a los tribunales españoles, especialmente a todas aquellas sentencias que perjudican claramente a los ciudadanos y benefician a unos cuantos personajes oligarcas concretos. En este caso, en el juicio que tiene que ver con el accidente de 80 muertos, que esto tiene bemoles, es incomprensible a estas alturas que no se haya reconocido lo que pasó en el tema. Y es, primero, que hubo un ministro de Fomento anterior del Partido Socialista que quería hacer carrera a costa de los gallegos y de los ciudadanos españoles y de los desgraciados que sin saber cómo funcionaba aquel tren se metieron en aquel tren una tarde anterior a la fiesta de Santiago de Compostela. Aquel tren nunca debió funcionar. Todo ha estado en interrogantes. Los controles necesarios para que un tren de alta velocidad pueda funcionar no se desarrollaron como debía haber sido. El diseño del tren, un tren que los gallegos lo llaman Frankenstein y que yo lo llamo un diseño de Te veo, aquel cuento que había hace años y que veíamos los jóvenes. Un diseño de Te veo quiere decir un diseño que no está preparado para un tren de alta velocidad. Y la clave de ese accidente está en el diseño del segundo y penúltimo vagón. Si no quieren analizarlo, no lo analizarán. Tendremos que llegar a Europa para que sea Europa la que condene a los que realmente tuvieron la culpa del accidente de Angrois en el que murieron 80 personas. Y en el que no hay que descartar por descontado políticos a nivel de ministros, políticos o políticas a nivel de ministro, altos cargos de Renfe y Adif, altos cargos de Talgo y Bombardier, altos cargos de las empresas que colocaron los sistemas de control que precisamente en aquel momento cuando se produjo el accidente no funcionaban, pero que no hay que dejarlo ahí, hay que ir al diseño, al segundo y al penúltimo vagón, porque ellos fueron los que tiraron la máquina cuando, como vemos perfectamente en todos los videos de la tragedia de Angrois. Pues bien, el ministro de Justicia que hoy está criticando a unas fiscales era el subsecretario del ministerio, muy preocupado porque la imagen de España no se deteriorara, sin darse cuenta que cuando hay 80 muertos lo único que vale son los 80 muertos. Y hay que saber por qué han muerto. Hay que exigir a la justicia que cumpla. Este hombre no puede ser ministro de Justicia. Y ya es hora de que en el Parlamento se le pida que salga del ministerio sencillamente porque ya no solo se dedica a defender lo que no debe, como en este caso es a las empresas que tenían que ver con el accidente, a los diseñadores del tren ese Frankenstein que hemos hablado, y por descontado ayuda a aquellos a los que no debe.
Por ejemplo, el almacenamiento de gas en el Mediterráneo. ¿Por qué un ministro de Justicia que va al palco del Real Madrid muy contentito, curiosamente, por qué este señor tiene que salir a apoyar que se pague a la empresa que ha realizado el almacenamiento del Mediterráneo cuando sabemos que hay pleitos contra los pagos que se han realizado del almacenamiento y los pagos que habrá que seguir realizando a lo largo de los años? ¿Por qué un ministro de Justicia que nada tiene que ver con el puñetero almacén de gas tiene que salir a apoyar a esta empresa? Alguna vez lo tendrá que explicar, y ya va siendo hora de que en este país nos demos cuenta de una cosa muy clara, que estamos muy mal gobernados ahora y antes, y por lo tanto tenemos que tratar de estar bien gobernados. El mundo no está para coñas, España menos. España está endeudada de tal forma que no tiene solución de ninguna manera con estos esquemas que hoy día funcionan. No hay solución con una deuda que es imposible de pagar en España. No hay solución en España si seguimos manteniendo 17 autonomías y 2 ciudades autónomas que no pueden ser viables nunca en toda su historia. Nunca serán viables. Un Estado que es inviable hay que modificarlo. Un Estado en el que la familia real tiene problemas también con la justicia, a pesar de la inmunidad que soporta a los personajes más importantes de la familia, no es un Estado de Derecho. España necesita grandes cambios, sobre todo porque va a cambiar todo en los próximos tiempos. Aquí se ha acabado la fiesta, o como dicen por ahí, party's over. Quiere decir, la fiesta se ha acabado en España. No podemos seguir soportando un gobierno que fundamentalmente está para evitar que los corruptos del Partido Popular sean juzgados, condenados y entren en la cárcel. Europa, desgraciadamente, ha sucumbido a los alemanes una vez más, y la vemos mal. Europa, desgraciadamente, podríamos decir que tras la Segunda Guerra Mundial pareció que podría recuperarse, pero en realidad era un ave exterminada que nacía de las cenizas, de la sangre, el odio y el fuego que habían creado precisamente alemanes del Tercer Reich. Nunca olvidaremos los campos de exterminio. Nunca olvidaremos cómo se bombardea una población sin venir a cuento. E incluso antes de la propia guerra, como ocurrió en Guernica. Nunca olvidaremos el comportamiento de un pueblo alemán ni en la Segunda ni en la Primera Guerra Mundial. Nunca podremos olvidar nada de eso. Y por lo tanto, no podemos consentir a Alemania que nos conduzca a los infiernos una vez más, porque no podemos hacerlo y tenemos la obligación de denunciarlo. Nuestro gobierno no debe depender de Alemania. Nuestro gobierno debe impulsar que la Unión Monetaria Europea y la Unión Europea echen a Alemania de Europa. Entre otras cosas, porque el Deutsche Bank, el mayor banco de Europa, es insolvente. Y como es tan importante la insolvencia, tiene capacidad para cargarse el Bundesbank alemán y tiene capacidad para cargarse el Banco Central Europeo, y no solo Alemania, sino también toda Europa. Protegernos de Europa, protegernos de Alemania, supone que Alemania debe salir de Europa. En esto estamos de acuerdo con Trump. En otras cosas no. Hoy hemos estado analizando políticas y aunque somos partidarios de que la globalización afloje, de lo que sí que somos partidarios de verdad es que el neoliberalismo financiero muera cuanto antes. Entre otros, el Deutsche Bank, por ejemplo. Si un banco está quebrado, no hay que aguantarlo, hay que cerrarlo. Y en nuestro caso, lo que nos interesa es, ya que los bancos del Reino Unido ya no dependen de Europa, o no han dependido nunca de Europa, los bancos de Alemania tampoco deben depender de Europa, porque los bancos alemanes van a quebrar Europa y nos van a quebrar a todos y no vamos a tener posibilidad alguna de salir adelante. Hoy quería comentaros también un tema sencillo pero importante. Estoy preocupado porque veo a mucha gente, a muchos amigos,
que de la noche a la mañana son gente muy trabajadora, que está todo el día currando como locos, que tienen necesidad forzosamente de utilizar los ordenadores, los wifi, los bluetooth y todos los sistemas que podáis imaginar para poder estar comunicado con el mundo. Y el problema que hay, y que hoy os lo adelanto, algún día os lo explicaré con mucho más detalle, es que la contaminación invisible de las ondas magnéticas, que tienen que ver con todos los sistemas de control electromagnéticos que hoy funcionan en el mundo y por descontado en España y en Madrid, esos sistemas están creando problemas a la gente, están creando problemas de sordera a la gente, y esto es muy grave. Porque aquí no hay una legislación medioambiental que diga exactamente lo que está ocurriendo. ¿Qué puntos de concentración excesiva de ondas electromagnéticas hay por ahí? Porque pueden provocar cánceres y pueden provocar sorderas. Y no lo podemos consentir. Nuestro movimiento lo llamamos científico y tecnológico porque somos conscientes de que la tecnología es controlable y que la tecnología puede darnos miles de servicios, al igual que la ciencia nos puede mejorar extraordinariamente. Lo que no podemos consentir que tener un gobierno de ineptos que nos quiere abrir una central nuclear que de vieja que está se cae y crearía problemas con la radioactividad si hay un accidente nuclear. Y no podemos tener un gobierno inepto que tiene unos precios de electricidad prohibitivos. No podemos tener un gobierno inepto que nos quiere poner sistemas de control de los contadores que también perjudican nuestro oído. No podemos consentir tanta ineptitud en la gente que nos gobierna. Y esto supone que hay que rebelarse. Rebelarse sin violencia, por descontado. Pero hay que rebelarse. Y rebelarse supone que esta panda de majaderos que conforman los partidos de Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, tienen que hacer el puñetero favor de, al menos en los temas vitales, para que la población al menos no sufra las consecuencias de que no exista una política industrial como Dios manda para los temas de las radiaciones y ondas electromagnéticas, tienen que juntarse para defender nuestras posiciones. Y si no, nosotros, el movimiento científico 7 Jaques, saldrá adelante para arrasar con todos ellos. Tienen la oportunidad ahora que ha surgido el tema de Bankia, tienen la oportunidad de que sepamos los créditos que había en Bankia desde el año 2000 hasta el año 2017. No olvidéis que en el año 2000 un personaje curioso llegó a la presidencia del Real Madrid y estuvo un tiempo hasta que presentó la dimisión y luego volvió a presentarse porque se daba cuenta de que sin el equipo aquel su vida tenía muy poquito sentido y sus empresas menos todavía. Bankia, Caja Madrid, hay que analizar uno por uno todos los créditos y esto es lo que pedí en 13TV en su día al fiscal general del Estado, a la fiscal general del Estado que había. Ahora tenemos un fiscal general del Estado que procede del ramo judicial para más INRI, lo cual no es precisamente bueno, pero desde aquí pedimos que el fiscal general utilice anticorrupción para analizar uno por uno todos los créditos que se concedieron en Caja Madrid y en Bankia, especialmente todos aquellos créditos que tenían unas condiciones demasiado benignas para la gente que los asumía. Y aquí estoy refiriendo, y lo dije ya una vez en 13TV, queremos conocer los contratos que tienen que ver con préstamos de operaciones para financiar a una entidad que no iba precisamente muy bien en el año 2000, puesto que tenía problemas del carajo de la vela, y que sin embargo hizo unos fichajes impresionantes unos años más tarde. No se puede consentir que se concedan préstamos en condiciones ruinosas para Caja Madrid o para Bankia. Y como no se puede consentir, hay que analizar esos préstamos, hay que analizar los préstamos de Martinsa, hay que analizar los préstamos a gente que tenía que ver con el Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, hay que analizar los préstamos concedidos
a las oligarquías madrileñas que se han aprovechado, han usado, abusado y aprovechado de unas cajas que funcionaban de maravilla y que las quebraron sin ningún tipo de piedad. Creemos que el fiscal general del Estado tiene que analizar esto. También hemos pedido al presidente del Consejo General del Poder Judicial, y lo decimos también hoy, no nos vamos a entender mucho más, hemos pedido al presidente del Consejo General del Poder Judicial que analice todas las contrataciones que ha tenido ACS Dragados desde el año 2000 hasta el año 2017 con todo tipo de administraciones en España. Queremos que analicen la operación de las 4 torres de la Castellana. Nadie, absolutamente nadie, ningún equipo de fútbol, ni nadie, menos una persona física o una persona jurídica, puede aprovecharse de la política para que se recalifique un plan que permita ganar a un equipo de fútbol 500 millones de euros. Hemos pedido al fiscal general del Estado que analice eso con lupa. Tiene toda la información habida y por haber, simplemente siguiendo las charlas de José María García en sus programas nocturnos. Tiene todos los testigos y testimonios necesarios para que se confirme que esa operación no se debió realizar jamás y que realizada hay muchos responsables presuntos delincuentes que tienen que ver con esa operación. José María Aznar apoyó la operación. El alcalde de Madrid obedeció a Aznar para aprobar una operación para la que necesitaba no solo al Partido Popular, sino necesitaba también al Partido Socialista y a Izquierda Unida. El Partido Socialista y el Rubalcaba de turno en aquel momento, Rubalcaba como siempre, apoyó y presionó lógicamente a la gente del Partido Socialista. Hay muchos testigos que pueden declarar también sobre todo esto. En España es necesario, como pedía yo al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que nadie tenga impunidad ni inmunidad ante los tribunales. Ni el rey siquiera. Pero ya que el rey se ha considerado que debía tener impunidad, lo que no podemos aceptar bajo ningún concepto es que haya un empresario, un presidente de un club como el Real Madrid, o un presidente OHL, o un presidente de cualquier otra empresa que ha pagado comisiones. No podemos admitir bajo ningún concepto que esta gente no sea investigada y procesada. Amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Movimiento Científico Tecnológico 7 Jaques, un movimiento populista que cree en el populismo que en estos momentos impone en Europa. Saludos a todos, amigos. Mañana seguiremos hablando del mundo de la economía y del Deutsche Bank. Saludos a todos.